Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal, Génesis y o invitados son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Hola. Bienvenidos a otro episodio más de No, Cristal, no. Podcast. Ay, Génesis me tumba mi energía. Aquí estamos de nuevo en la parte número 2 con el doctor Héctor Rodríguez. Si quieres escuchar un poquito más sobre quién es él, ve a la parte 1 para que escuches el brief al principio. Pero él nos ha prestado su magnífico tiempo para hablar un poquito más sobre el trauma y sobre la tarea tan importante que está haciendo en la comunidad. Así que nuevamente, bienvenidos, Héctor. ¡Aplauso! Doble aplauso. Segunda vez. Ay, bueno, en el episodio anterior tocaste un poquito sobre las imágenes cerebrales y cómo las utilizas para el diagnóstico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de las imágenes cerebrales? ¿Por qué tienes que sacarle fotos al cerebro? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y por qué es tan importante para el diagnóstico en salud mental? Sí, el tipo de imagen cerebral que estoy hablando siempre es el SPECT scan. El SPECT scan es un estudio de circulación de órganos. Entonces, en este caso lo estamos haciendo obviamente en el cerebro. El SPECT scan me deja saber qué partes específicas de tu cerebro están trabajando más de la cuenta o no suficiente. Entonces, eso obviamente causa diferentes patrones, diferentes cosas que me dejan a mí saber esta persona puede tener o puede sufrir de esto o de esta otra cosa. Cambia por completo la manera que estamos diagnosticando hoy en día problemas del cerebro, right? A veces no me gusta usar la palabra salud mental porque nos deja saber que esta persona tiene algo malo, right? It's mental o se lo inventó. O sea, entonces yo trato de eso lo aprendí mucho del doctor Amen, de ver el cerebro como un órgano. Y más salud cerebral que otra cosa. Me encanta. Ya. Y completamente cambió mi manera de ver síntomas del cerebro, right? Obviamente usamos la palabra psiquiátrica, pero es la palabra psiquiátrica que es súper interesante, no sé si sabían, pero de ahí viene la palabra soul, tu alma, right? Hay una estatua muy famosa que es Cupid. Cupido, ¿le dice? Y él está besando a una muchacha, right? Y esa muchacha se llama Psyche. Y de ahí viene la palabra psiquiatría. Entonces, pero la palabra psyche quiere decir alma. Entonces, la palabra psiquiatría, que para mí eso me encantó, súper romántico, es no, en verdad no lo oí. o el estudio del alma. Entonces, esa es la psiquiatría. So, de ahí viene también el nombre de mi private practice, que es la White Butterfly, porque Psyche también le llaman la White Butterfly. Entonces, la palabra psiquiatría es tu alma, right? Tu mente. A veces pensamos que son cosas completamente diferentes. Pero el cerebro tiene la capacidad de mantener todas esas emociones, memorias, que uno dice, ¿de dónde viene eso? El sentimiento del amor, que no viene de aquí, esto solamente mueve sangre. El corazón. Sí. Right. Pero también el cerebro maneja toda función de tu cuerpo. Le llaman la computadora, right? Entonces, al yo ver qué está haciendo tu cerebro, qué partes de tu cerebro están trabajando más de la cuenta o no suficiente, yo puedo identificar cuáles son tus síntomas. Hoy en día le digo a mis pacientes, a veces yo no tengo ni que leer tu historia. Porque estoy viendo tu scan y yo sé que te está pasando esto, y se quedan como que... ¿Cómo lo supo? Si yo era psychic. No lo sé, Rick. Right.
I'm like, no. Pero yo estoy viendo tu cerebro, right? ¿Y qué está haciendo tu cerebro o qué no está haciendo? O no está haciendo suficiente. Entonces, ahí yo puedo decir, viendo esta parte de tu cerebro que está funcionando más de la cuenta, tú eres una persona que se queda muy estancada en cosas o le gusta fajarse con la gente, right? Bien argumentativa, bien se pone muy irritable fácilmente. Y me dicen, ajá. Parte del cerebro hace esa función. En el scan que no está funcionando bien, right? Entonces, como me dijiste, ¿cómo podemos usar esto para diagnosticar? Yo creo que esto abre las puertas, porque el SPECT scan, en mi opinión, es el principio, right? Hay muchos cambios, como estamos manejando la salud mental, viendo el cerebro como un órgano que controla mis emociones, que controla mis pensamientos, mis memorias. Ahí podemos hablar todo otro episodio del Alzheimer's, right? De la demencia. Sí. Right? Entonces, todo eso va de mano en mano con las funciones del cerebro. Lo que pasa hoy en día es que hay muchos médicos que no tenemos esa como conexión. Entonces, yo siempre trato de educar a mis colegas y decir, mira, esa persona tiene IBS o tiene ese flare de lupus, right? Pero va de mano en mano con el estrés que tuvo cuando tuvo 8 años. Right? Con ese trauma que tuvo cuando tuvo los 8 años. Maybe migraron en ese tiempo. Y eso fue un cambio grandísimo. Y entonces ahora está afectando el sistema inmune. Entonces, todas esas cosas completamente cambian la manera que diagnosticamos problemas del cerebro. Right? Sí. Y bueno, a mí, aquí estamos como quien dice, ¿verdad? Grasping the surface, porque el cerebro tiene incluso su propio sistema inmunológico, que quizás por eso también tiene que darse las enfermedades autoinmunológicas. Pero quería, para los agnósticos, ¿verdad? Porque yendo a la base de lo que es el SPEC, básicamente lee los niveles de sangre en distintas áreas del cerebro, ¿verdad? So que para los agnósticos, ¿qué tiene que ver la sangre con la función cerebral, verdad? Porque cuando el cerebro tiene una parte funcionando más de la cuenta, tiene una tendencia a tener más circulación. Porque entonces en esa parte vamos a verlo como una máquina. Esa máquina en ese momento necesita mucha gasolina para trabajar. Entonces hay una parte del cerebro que nos regula la ansiedad. Como yo reacciono a ansiedad, right? Como yo reacciono a estrés. Y si está trabajando más de la cuenta, entonces necesita esa sangre para estar trabajando. Entonces está constantemente tratando de calmarte, porque es literalmente su función. Entonces, por eso, al usar algo que sube la circulación al cerebro, me deja saber, esa parte necesita mucho nutriente, mucha sangre, mucho oxígeno, porque está ahí maquinando, right? Está trabajando muy fuerte. Sí. Yo estoy pensando, yo tengo una pregunta, porque cuando usted dice eso, yo lo que pienso es como que el cerebro obviamente pues tiene memoria, obviamente, pero lo pienso como un árbol que tiene como los rings de cada vez que pasan los años creciendo. Y yo me pregunto si el trauma en el cerebro se ve de igual manera, si dependiendo de qué tan complejo o qué tan significativo es el trauma, la imagen se ve diferente o se ve como más encendida o se ve con más o menos circulación. Sí, porque también hemos hablado mucho de trauma, pero traumas más emocionales, psicológicos, cosas que vimos, pero también está el trauma físico al cerebro, que también se ve muy diferente, right? Un golpe en la cabeza, right? Yo tengo jugadores de deportes, fútbol, soccer también, right? El fútbol que nosotros conocemos en Latinoamérica, boxeadores, right? Siempre se va a ver en el scan el daño también físico. Pero lo que tú me estás diciendo de si está más encendido o menos encendido en una persona, lo que yo he visto cuando hay traumas emocionales, como hablamos en el otro episodio, las mismas regiones están encendidas. A veces puede ser diferente en ese día, en ese momento que le hicimos el scan, que esté más o menos encendida, pero o si estaban en ese momento pensando en algo, pero el patrón va a ser siempre el mismo. Right? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de patrones, hay uno que parece un diamante. Right? Ese me deja a mí saber que esa persona experimentó algo emocionalmente fuerte. Si ese día esa persona tuvo un stressor, y puede haber sido, se puso brava con la muchacha en el front desk, right? Ese patrón se le enseña un poquitico más fuerte.
Si en ese momento que hicimos el scan de estar relajado, se duerme y tuvo una pesadilla, se va a encender un poquitico más fuerte, pero no va a ser más o menos. El patrón sigue siendo el mismo, right? Y cuando yo veo entonces los síntomas, los otros síntomas, right, que me dejan saber esta persona, ahí es donde podemos ver más si es más complejo el PTSD o no, right? Pero lo que es la intensidad de encenderse no hace tanta diferencia. Okay. ¿Me Es más explico? como la combinación entre los síntomas, Por ahora ok. no lo hemos usado de esa manera para diagnosticar niveles de gravedad. No se han hecho eso todavía. Pero sí hay muchos otros estudios cerebrales que se están haciendo hoy en día en la Universidad de California, en Berkeley y todo eso, que están mezclando otros tipos de escanes cerebrales junto con el SPEC y estamos viendo otras regiones en el cerebro que se están entonces encendiendo. Y son como decirle, como tracks del tren, Como un mapa. se comunican. Entonces, en esas fotos que no se están usando todavía clínicamente, solamente en research, en estudio, se están viendo diferentes cosas como el sentimiento de soledad. Wow. So, it's kinda like, Me encanta. por eso yo digo que el SPEC scan, en mi opinión, es como que el principio de lo que vamos a ver en nuestras vidas. En lo que es Sí. el diagnosticar, tratar, right? Síntomas del cerebro de una persona, vamos a ver muchos cambios. Y eso es para mí bien exciting, de estar vivo, Sí. you know? Y esperanzador también, porque vemos como un avance significativo en el área de la psiquiatría, que en 10 años antes lo que se escuchaba era pues, cuestionarios y medicamentos random. Right. Pero hablando ¿verdad? Aparte de los avances, ¿cómo usted en su experiencia clínica ha visto cómo el uso de estas imágenes cerebrales ha ayudado a un paciente a aceptar, ¿verdad? Los procesos por los que está pasando o los que haya pasado, brindando validación y certeza? Sí, eso lo veo siempre, all right? Porque primero para el paciente se da cuenta que yo no lo estoy inventando, right? Que no estoy haciendo algo a propósito, que no me porto un niño, right? Que se porta mal en la escuela o se pone bien irritable y agresivo, no lo hago a propósito. Mi cerebro, esa parte está dañada y no está funcionando bien, por ejemplo. Entonces, eso a la persona le da mucha claridad de que lo que ellos están experimentando, sintiendo, no lo estoy inventando. Y mis momentos favoritos en ese, que me deja pensar eso, es cuando estoy hablando especialmente con un adolescente y le hablo del bully, right? Del bully interno. Que hay una parte en el cerebro que cuando está encendida es tu bully interno. Y ahí yo le empiezo a decir, y tú piensas así, así, ¿es verdad? Entonces se ponen a llorar. Me dice, sí, es verdad, yo siempre pienso así. Y casi siempre es un adolescente que casi no habla, bien calladito, y los padres están como preocupados porque no están socialmente avanzando o no le está yendo bien en la escuela. Y es porque tienen ese bully, like, encendido, right? Y tienen la tendencia a mantenerlo adentro los pensamientos. Entonces, cuando yo le digo eso, a ellos le da mucha esperanza de que primero alguien me está entendiendo, que yo no lo estoy inventando, todos estos síntomas, right? Pero también a la familia, right? A la pareja, a la mamá, al papá, que está presente, porque yo trato de siempre que ellos estén presentes. Cambian por completo la manera que ven a esa persona, porque van entendiendo por qué, right? Sí. Y van entendiendo que sus comportamientos, sus pensamientos, no lo están inventando, y se ve en el scan. Entonces, una de las cosas más grandes es para la familia cuando ellos ven ese scan. Y obviamente siempre yo le enseño uno que es saludable. Entonces ven la diferencia y dicen, wow, eso está en candela, como decimos los cubanos, right? Eso está en candela, right? Empiezan a entender más y cambian la manera que miran a esa persona. Eso para mí es una de las cosas más importantes cuando yo empecé a trabajar en psiquiatría, es no ver a personas que tienen estos síntomas como alguien que está roto, alguien que ya no sirve, alguien que no puede funcionar en la sociedad, alguien que no quiero que esté ni cerca de mí, right? Entonces, cambiamos por completo esta rapidez de marginar a la Los gente. estigmas, sí. Bueno, yo no quiero estar cerca de esa persona porque siempre hace así, así, asado. Pero van entendiendo más por qué lo están haciendo.
Sí. Y pienso en BPD, por ejemplo, que es una condición Sí, que es tan juzgada muy bueno, socialmente. Sí, a muy mí me dan ganas de hacerme un escaneo y ponérmelo así como una medalla. Cuando alguien te diga no quiero estar contigo, le dicen, Y mira también mi scan. una cosa muy buena que hace el scan también es cuando después lo repetimos. ¿Verdad? Sí, yo Porque me después lo quedé repetimos, pegada en el daño. tú dices, wow, like, me he sanado, right? Porque hasta hoy en día no tenemos algo así en psiquiatría. Ajá. De decir, sí, se pueden hacer los cuestionarios, se pueden repetir y ver que el número bajó, fine. Pero es algo muy impactante cuando uno lo ve visualmente, Sí. Ujú. Y right? también como paciente psiquiátrico, en uno de los episodios yo creo que yo compartí mi pelea cuando me subían La ¿cómo es que dosis se de dice? La medicamento. dosis de medicamentos, que yo me Mm, sentía frustrada porque sentía que no estaba avanzando. Que right. cuando se trata de cuestionario o cuando tienes una cita, ¿y cómo te sientes? Es bien fácil de manipular y Sí, decir, pues he mejorado. bravo, sí, Solo por, ¿verdad? La guerra de lo difícil que es aceptar que el tratamiento básicamente no te está funcionando. right. Y esa parte también me ayuda a mí muchísimo como psiquiatra a enfocarme en qué tratamiento. Mm, Porque, por ejemplo, vamos a hablar solamente de medicamentos. Hay más de 300 medicamentos psiquiátricos y se pueden combinar. Imagínate las combinaciones. Entonces, ¿cómo tú llegas a esa fórmula? Es sí. difícil, right? Ujú. Y entonces por eso a veces tengo pacientes, no me gusta que estamos tratando a ver qué funciona. Bueno, es que vamos a ver primero el scan. Y ahí me deja a mí saber como psiquiatra qué nos vamos a enfocar. Porque necesitas más serotonina, o necesitas más dopamina, o necesitas más GABA, right? Cambia por completo también el manejo y la persona se mejora mucho más rápido porque estamos viendo qué parte de su cerebro necesita más ayuda. Sí. Se vuelve un tratamiento más intencional y menos experimental en cierto sentido. Muy personal. Sí. Individualizado. Limitado, right? Por eso, como hablé en el primer episodio, de que no todos los traumas se manifiestan de la misma manera. Entonces, yo no puedo tratar a una persona con trauma aquí igual a esta otra de acá. Porque pueden Sí, tener síntomas completamente diferentes. Y sí. pueden tener reacciones en su sistema de las hormonas o inmune muy diferentes. Entonces, hay que cambiar el tratamiento. Entonces, todas esas cosas nos ayudan como un tipo de guía, el SPECT scan, en qué me voy a enfocar. Sí. Y eso se hincapié, ¿verdad? La complejidad del organismo y más aún el cerebro que es tan y tan y tan complejo. Ujú. Que tiene mucho sentido de que se necesite mucho más que un simple cuestionario o una entrevista sencilla, sino que hacen falta herramientas y desarrollar herramientas. Aquí este es mi llamado como científica responsable. Sí, sí. La Es que, importancia de la investigación es tan grande. y es pensar diferente. O sea, el Ujú. científico está tratando de buscar una manera de diagnosticar. Porque aquí iban a pensar que usar un tipo de imagen que lo usaban los cardiólogos para ver circulación del corazón, lo estamos usando los psiquiatras hoy en día. Entonces, es esa parte que yo le doy mucho crédito al doctor Amen por haber decir, hey, si esto yo lo puedo usar en el cerebro. Porque muchas de las cosas ya tenemos, o sea, la Sí, ciencia no hay que está avanzada. reinventarse. A Sí. veces hay que ver, bueno, esto yo lo puedo usar acá y Sí. hacer research y averiguar si de verdad me puede dar resultados. O esta otra herramienta que se usaba por I don't know, los reumatólogos, ¿lo puedo usar yo acá en psiquiatría? Hay células inmunes que solamente salen cuando hay trauma. Ajá. Entonces, yo puedo ordenar ese laboratorio para que me ayude más a confirmar lo que estoy pensando como médico. Entonces, es también una manera de pensar creativamente, right? Yo vengo de un Sí. mundo creativo, grande. Sí. Me gusta ver las cosas o empujar mi cerebro a ver las cosas diferentes, porque nos vamos a ayudar al final, right? Sí. Especialmente en este mundo de psiquiatría que hasta ahora solamente hemos tenido el DSM-5. Sí. Merece, esa área de la medicina definitivamente merece un reconocimiento de la importancia de integrar la medicina aún más en esa área. Así que, pero sí. Hablaste un poquito sobre los 300 medicamentos. Más de 300. Sí. Más de 300. Y me interesa, a veces, ¿verdad? Especialmente la comunidad latina, no tiene acceso a recursos de salud. Ujú. Eh, eh, eh,
aparte, o que quizás también hay muchas personas que resisten o que no creen en los medicamentos, ¿verdad? Y la farmacología para tratar condiciones del cerebro, especialmente, ¿verdad? De DSM-5. ¿Qué recursos ustedes recomiendan para estas personas que tienen límites a la accesibilidad? Bueno, ahí hablaste de varias cosas que yo tengo mis opiniones. Una de las cosas que oigo siempre es que quiero algo natural. Y yo le digo a esa persona, bueno, la banana que te comiste hoy por la mañana está natural en tu cuerpo. Porque necesitas el potasio, ¿no? Tienes que tomártelo. Lo mismo es una pastilla, sea suplemento, sea fármaco, sea creado, sea whatever, right? Tu cuerpo no lo está haciendo, tenemos que ponerlo. So, ahí tenemos que, que pensar de esa manera, right? La otra parte que dijiste, que lo oigo muchas veces, yo no creo en eso. Ahí yo digo, bueno, si tuvieras cáncer, ¿tú crees o no crees en el quimo? No es una religión. Y te lo puedo decir con certeza porque yo tengo una maestría en teología. No es una religión. Esto no es de creer, esto no es de tener fe o no tener fe. Es un medicamento que le tenemos que tomar o un suplemento que tomamos que tomar. Lo que hace la diferencia, en mi opinión, es que tu psiquiatra, tu médico, tenga opciones y sepa cuándo usar la herramienta que necesitas en ese momento. Yo no soy ni en contra ni en favor a cualquier medicamento específico o cualquier tratamiento. Porque, by the way, yo también trato muchas cosas con nutrición y ejercicio, que es parte de mi tratamiento. Eso no siempre es una pastilla. Pero cuando necesito una pastilla, porque estamos muy mal y tenemos que bajarte un nivel de, por lo menos que puedas ir a hacer terapia, porque no te puedes sentar ahí ni 2 segundos frente a un terapeuta. Entonces, tengo que usar algo para bajar y calmar tu sistema inmune o tu sistema nervioso. Entonces, esa parte para mí es muy importante y me gusta siempre explicárselo a la gente, es que tenemos que irnos con un médico que sepa muchas herramientas. Sí. Y también al entender tu cerebro, qué está funcionando, en qué me voy a enfocar. Entonces, regresando a la pregunta que me dijiste de que las personas que no tienen recursos, mira tu dieta, nutrición. Hay comidas que suben neurotransmisor serotonina. Hay comidas que suben dopamina. La dopamina la hace tirosina. Tirosina se encuentra en todo lo que es proteína. Entonces, si necesitamos subir la dopamina, porque no estás enfocando, no tienes energía, no tienes sentido de placer, hay que subir tu dopamina. Una dieta súper alta en proteína. Si necesitamos serotonina, hay que cambiar completamente tus vegetales. Hay que enfocarnos en carbohidratos que suben más serotonina. Entonces, hay muchas maneras de tratar diferentes situaciones, diferentes condiciones, y no tiene nada que ver tanto con el dinero que tenga o no tenga la persona. Pero es el conocimiento. Claro. Tienes que saber. Hay comidas inflamatorias que yo digo, eso es que tienes que quitar toda la dieta. Está inflamando el cerebro. Tienes que quitarlo. Ay, pero yo quiero mis... pues el azúcar es súper inflamatoria. Te está matando la bacteria natural de tu intestino donde hace la serotonina. Tu cerebro necesita serotonina. Estás matando la bacteria que te la hace. Sí. Eso, right? So, entonces, es, en mi opinión, la información que te está dando tu médico. ¿Qué opciones tienes? Right? Y opciones a veces es, como te dije, puede ser cambio de nutrición, puede ser cambio de ejercicio, puede ser cambio de diferentes tipos de psicoterapias, porque no todas las terapias para toda persona. Y también están los medicamentos y los suplementos naturales. No todos suplementos funcionan. Right? Hay unos que se llaman nutraceuticals, que sí se han visto que en comparación con medicamentos funcionan igual. Yo estoy tirado a usar ese tipo, porque hoy en día, desafortunadamente, hay miles y más suplementos, porque esto se está haciendo mucho de moda. Es un mercado bien grande y la gente se está aprovechando de eso también. Y no todo funciona. No todo funciona y no todo funciona para cada persona. Sí. Entonces, a ti a lo mejor te mando ashwagandha, pero a ella le voy a mandar GABA, right? Sí. Y es que hay que saber para qué funcionan cada cosa, right? Sí. Pero, o sea, mi favorita es siempre quiero algo natural. Y muchos medicamentos fueron creados naturalmente. Salieron de algo que no se imaginaban que se iba a funcionar de esa manera. Creativamente el científico lo vio, usarlo en esta otra área, y se han creado en una cápsula. Pero decir que
sea, que cada tratamiento es para todo el mundo, no, right? Y ahí podemos ver qué opciones tiene la persona para qué vamos a irnos y por qué áreas nos vamos a ayudar. Ujú. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, esto yo puedo tener acceso a esto o no tengo acceso a esto. Sí. Ahí, cuando yo trabajo con pacientes en Latinoamérica, siempre averiguo si podemos encontrar esto y esto y esto en México. O esto y esto y esto en Puerto Rico, right? No lo tenemos acceso. Bueno, vamos a buscar si tienen esto, esto y esto. Right? Porque no todos los países tienen acceso a todo, right? Ujú. Sí. Pero tu médico tiene que saber por qué áreas nos vamos a ir. Y en qué yo si soy bien en eso, le digo a la gente, no te gastes el dinero en eso. Eso no te va a funcionar a ti. Oh, pero mi amigo le hizo wonders. Pero mi amigo le funciona a ella, pero a ti no creo que no inviertas en eso, ni tu tiempo, right? So, es saber tratar de dirigir a la persona a que sepa qué tiene accesible a ellos y qué de verdad le va a traer ayuda. You know? El poder de la información, en verdad, eso es tan importante. Por eso estamos bien agradecidas de tenerlos aquí con nosotras para poder seguir compartiendo con nuestra audiencia y con la comunidad latina las opciones que hay. No te lo estás inventando, es real. Es real. Y hay herramientas y hay de verdad, la ayuda está, es cuestión de uno tomar ese primer paso. Sí, hay opciones por ahí y lo importante dentro de todo, que yo siento que dentro de la parte 1 y la parte 2 de lo que hemos hablado, podemos deducir que lo más importante es la educación y el conocimiento. Lo impactante que puede ser en todo, desde la perspectiva médica como la perspectiva de paciente. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero decir algo sobre la nutrición y es que me encantó que mencionaste cómo los neurotransmisores, ¿verdad? La importancia del intestino en este proceso para el cuerpo poder crear neurotransmisores y por eso es que la nutrición es importante. No es que son entes separados. Súper importante. Sí, así que, bueno, y con eso, muchísimas gracias por escucharnos. Doctor Héctor, no se quiere compartir con nuestra audiencia sus redes sociales para que le den follow, share y que estén pendientes a todas las cosas maravillosas que usted está haciendo. Sí. Bueno, yo tengo mi website que es doctorhector.com y la palabra doctor la escribe completa. Instagram es doctor, ¿cómo se dice? Underscore. Sí, underscore. Héctor, right? Pero en la website de mi clínica, donde también tenemos una revista que publicamos cada 2 meses, que es una revista que es mi nuevo baby y estoy súper orgulloso. En el 2026 la vamos a empezar a tener en español también. Y es hablando de diferentes... cada edición tiene una cualidad de mejorar, como la integridad, la confianza, la disciplina. Cada issue, cada edición es ese tema. Y lo pueden encontrar en whitebutterflyclinic.com. Súper, me encanta. Gracias. Y algún libro, espérate, así, último. ¿Algún libro? No, es que yo... No, lo último. ¿Algún libro que les quieras recomendar a la comunidad para que aprendan más sobre este tema en general? Bueno, yo voy a decir, el primer libro que yo recomendaría, que no sé si lo hacen en español, algunos pacientes me han dicho que sí, que es el The End of Mental Illness del Dr. Amen. Él ahí básicamente empieza a organizar estas partes del cerebro y nos da más entendimiento en cómo tu cerebro funciona. Eso para mí es uno de los libros staple. Y bueno, yo tengo uno pequeñito que se llama The Power of Emotional Intelligence, el poder de la inteligencia emocional, que es hablando de ese bully. A mí me fascina mucho esa parte del cerebro y de ahí podemos mejorar nuestra inteligencia emocional, que muchas personas a lo mejor nunca lo han escuchado ese término antes, pero siempre se ha usado en lo que es la industria de profesionales, de organizaciones. Ellos hablan muchísimo de la inteligencia emocional. Yo hablo mucho de eso en mis redes y eso son 2 cosas que, en mi opinión, herramientas que tenemos que afilar cada uno de nosotros. Yo tengo una lista de personas. No es mentira. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra audiencia. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.